Y veo a Juanito si nos guía en oración, por favor. De acuerdo, estamos. Bueno, oremos, hermano. Gracias, Dios. Gracias, Señor Todopoderoso, por permitirnos estar reunidos, tus hijos, Señor, para conocer más de ti, más cada día, para fortalecernos, Padre Santo. Permítanos pedirte, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que todo lo que escuchemos lo grabemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque esto nos hace muy bien. Cuida de tus hijos, donde quiera que estén, los que pueden estar presentes, los que no están físicamente por alguna razón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por poner a un siervo tuyo, Señor, a tu servicio, para poder alimentarnos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. A ver, vamos a agarrar las Biblias, que sin Biblia no hacemos nada. Es la espada, la herramienta. Sí, hay un principio de la reforma. Bueno, octubre es el mes de la reforma protestante, si es que ustedes ya no si no lo sabían ya. Y hay una norma, ¿no? De las iglesias, eh, que derivaron de esa reforma, de la reforma, que la fuente de doctrina es solamente la escritura, ¿no? O sea, que en latín ponen sola escritura, ¿no? O sea, solamente la escritura es la que nos debe dar el- la, la guía, ¿no? De lo que es la doctrina. En comparación ¿cómo se llama? Al catolicismo, que el catolicismo, aparte de la Biblia, tiene el magisterio, ¿no? Eso. El magisterio, y el magisterio puede ser que saque encíclicas, ¿no? Saca ¿no? Que tienen categoría de evangelio, pues, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Eh, si bien no somos estrictamente de la Reforma, eh, se considera más, ¿no? A nosotros se nos considera más un movimiento de restauración, de restaurar lo que era la iglesia en el primer siglo, ¿no? Con los lineamientos del primer siglo. Pero sí, también compartimos esa idea de que la única fuente de doctrina es la escritura, ¿no? Entonces, por eso que siempre les digo, si a mí me preguntan qué libro para estudiar la palabra de Dios, es la única, la Biblia, ¿no? Los comentarios, los autores que hacen estudios, comentarios de los libros de la Biblia, eh, habiendo estudiado bien la Biblia primero, ¿no? Porque cada autor tiene su sesgo doctrinario, ¿no? ¿No? Entonces, si uno no está lo suficientemente leído, maduro en la fe, pues puede a veces adaptarse a lo que piensa otra persona, ¿no? Entonces, inclusive yo no pretendo nunca decirles que lo que yo digo sea la verdad, pero lo que yo promuevo es que ustedes también tengan un poco de pensamiento crítico, ¿no? Al momento de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Este es el momento de hacerlo, ¿no? Cuando es un estudio de la Biblia. Eh, ya dos semanas que no nos vemos, ¿no? Eh, y nos hemos quedado, creo yo, en el versículo 22, si no me equivoco, del capítulo 10, ¿no? Ahí nos hemos Y quedado. Ujú. Ya cuando acabemos el capítulo 10 haremos un resumen general de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos a retomar el estudio en donde nos hemos quedado y vamos a comenzar con el versículo 23. Y vamos a ir del 23 al 25, tres versículos para arrancar esta. Vamos a hacer dos bloques, así como hicimos la última vez. La última vez hicimos dos bloques de lectura. Igual vamos a hacer hoy día dos bloques, ¿no? Hebreos 10, de 23 a 25, y Hebreos 10, del 26 al 31, ¿sí? Porque creo que nos va a alcanzar el tiempo para ello, ¿no? Son bloques cortos, pero son dos bloques que hablan, que tienen dos ideas,
diferentes, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla para leer el texto. Y está el texto. Ahí se ve. Listo. Entonces tenemos en Reina Valera contemporánea, Hebreos de 10, del 23 a 25, que dice lo siguiente. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No deje de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En Reina Valera del 60 dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nueva versión internacional dice lo siguiente: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ya de esos tiempos, había la costumbre de no congregar, de algunos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que acabamos de leer, ¿sí? En cualquier momento, ustedes saben, me avisan, si quieren comentar algo, eh, estamos para participar, ¿no? La clase se hace un poco más dinámica. Entonces, hemos leído en el versículo 23 el llamado a mantenernos firmes, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 23 hay un segundo, comienza entonces con un segundo mandamiento de esta sección, ¿no? Que ya hemos hablado anterior. La idea es que ahora que nuestros cuerpos han sido lavados con agua, ¿no? Acuérdense, haciendo un poco de memoria lo que hace 2 semanas atrás vimos, eh, mantengámonos firmes en la fe, ¿no? O sea, una vez que hemos sido bautizados, hay que mantenernos firmes en la fe. El versículo 22 contiene el primer mandamiento, ¿no? ¿Cuál fue el primer mandamiento que vimos en el versículo en las semanas, hace 2 semanas? Es acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, ¿no? Ese era el primer mandamiento. Entonces, acá el segundo mandamiento es mantenernos firmes en la fe. El autor de Hebreos animó entonces a los cristianos a mantenerse firmes, ¿no? Lo cual constituye en sí la idea general de toda la carta de Hebreos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 6, el mantenerse firme, el mantener firme la confianza nos ayuda a seguir siendo parte de la iglesia, ¿no? O, como dice el texto, la casa de Dios, ¿no? También leemos en el capítulo 3, versículo 14, hasta hace un poco yendo para atrás, ¿no? Estoy recordando lo que ya hemos leído, que el mantenerse firmes hasta el final es parte de ser un participante con Cristo. El razonamiento es similar al de Romanos 6, versículos 1 y 5, donde a los santos, ¿no? Esto o sea, a los que han sido bautizados, se les amonesta a no seguir en el pecado. Eso es lo que leemos nosotros en Romanos 6, versículos 1 al 5. La fidelidad de Dios en mantener sus promesas constituye entonces un estímulo para nosotros, pues la bendición de la vida eterna hace que todo valga la pena, ¿no? Es como, eh, esa es nuestra meta, ¿no? ¿Por qué por qué somos fieles al Señor, ¿no? Porque el Señor es fiel con nosotros, ¿no? Y sus promesas sabemos nosotros que se van a cumplir. La exhortación entonces por mantenernos firmes es necesaria en la vida cristiana, ¿no?
Según las enseñanzas de calvinistas, ¿no? Lo que han estado en iglesias denominacionales, lo sabrán mejor que yo, es que el que ha sido verdaderamente convertido, dice, ¿no? O sea, el verdadero cristiano no puede actuar de otra manera que seguir a Cristo. O sea, no puede, eh, no puede hacer nada por perder, no va a perder la salvación. Y si por algo volviese a pecar, ¿no? Volviese a ser practicante del pecado es porque nunca antes fue salvo o fue, ¿no? O fue cristiano de verdad, ¿no? Ahora, con todo lo que ya hemos leído hasta el momento, ¿no? De Hebreos, nosotros podremos dar una respuesta más que clara y directa que eso no es verdad, ¿no? Eh, ahora, por supuesto que si no podríamos, ahora, si no podríamos nosotros caer de la gracia de Dios, entonces no habría ninguna razón válida para preocuparnos entonces por mantener la fe, si es que nosotros no la podemos perder, ¿no? Si esa fe, si esa gracia, si ese perdón fuese, ¿no? Imperdible, por decir, no lo podemos perder. Entonces no habría ninguna razón lógica para que nosotros nos preocupásemos por mantener la fe, ¿no? La palabra profesión, ¿no? En griego es homología, ¿no? Homologar, ¿no? Se parecía una palabra en castellano, ¿no? Que significa aquello que es reconocido, lo que se confiesa o profesa como verdad, ¿no? Una vez reconocimos nuestra fe en Cristo, ¿no? Lo cual puede ser lo mismo que hacer la buena profesión que hizo Timoteo al comienzo de su andar con el Señor. Pablo lo igualó con el testimonio de Jesús ante Poncio Pilato. Eso lo podemos leer en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 12 y 13. Si hemos declarado abiertamente nuestra creencia y esperanza en el Señor como el Hijo de Dios, estamos para siempre obligados, y ojo con esto, a continuar el reconocimiento público por medio de vivir nuestra fe. Lo hacemos en parte para mostrar nuestra fe hacia los demás que como nosotros necesitan aliento para mantenerse. A ver, un ratito. Se me está yendo la pantalla. Para mantenerse fuertes, ¿no? No todos tenemos el mismo carácter ni las mismas fuerzas, ¿no? Y es por eso que el Señor es fiel con nosotros y tenemos nosotros que serlo con Él. Eh, y lo importante de congregar, y lo vamos a ver más adelante, porque menciona en este texto también, en el que hemos leído, no dejar de congregarnos, ¿no? Ahora bien, la esperanza que profesamos, como dice el texto, entonces constituye otra idea básica en Hebreos, ¿no? La esperanza a la que debemos mantenernos firmes abarca toda la religión cristiana. Nuestro conocimiento de Dios inspira esperanza. Se puede entonces mantener esta esperanza a pesar, ¿no? A pesar de los obstáculos que llegan a nuestras vidas porque Dios es fiel a sus promesas. La esperanza entonces constituye el elemento esencial de la fe, ¿no? No podemos tener verdadera fe sin creer que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. Cristo entonces es el punto focal de nuestra esperanza. En Él tenemos la verdadera esperanza en el cual podemos gloriarnos. Entonces la esperanza es un ancla para el alma, ¿no? Podemos mantenernos firmes porque sabemos que fiel es el que prometió. Dios cumplirá su palabra, sea que se trate de un reposo en el cielo, o se trate del perdón, o se trate del derecho a acercarnos nosotros al trono de la misericordia con nuestras peticiones. Debemos entonces ser nosotros, a su vez, fieles sin titubear, así como Dios es para nosotros. Fidelidad que Él nos garantiza nos llena entonces a nosotros de esperanza, ¿no? Eh, hay un concepto, hay uno de los conceptos de la fe que es la certeza
que a pesar de lo que no lo vemos, la certeza de lo que vendrá, ¿no? Porque la certeza de las promesas que vienen de Dios es porque si Dios dice, se cumple, ¿no? Y se va a cumplir, ¿no? Lo mismo no podemos decir nosotros de lo que prometemos, ¿no? ¿Sí? Promesa de hombre a veces no siempre se cumple, ¿no? Pero nosotros tenemos la obligación al menos de ser fieles, ¿no? Porque fiel es el que promete. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Seguimos y dejamos las preguntas para el final. ¿Todo bien? Seguimos entonces. En el versículo 24 nos llama a tenernos en cuenta. Tengámonos en cuenta, dice, ¿no? Entonces en el versículo 24 aparece otro mandamiento, que viene a ser el tercer mandamiento, ¿no? Que dice que tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? La palabra estimular no es una palabra tan fuerte que se utiliza para referirse a una convulsión, ¿no? O un ataque epiléptico, o sea, hablando de lo que quiere decir esta palabra, ¿no? Si la palabra provocarnos, por ejemplo, en otras versiones, no tuviera una connotación negativa hoy, podría ser la mejor opción a utilizar, ¿no? La palabra en este contexto, que la palabra griega es paroxusmos, se refiere a un fuerte impulso de los demás con la finalidad de producir más amor unos por los otros y buenas obras de servicio. El significado de esta expresión en hebreos es la provocación con un buen fin y no con el fin o el sentido desfavorable de irritar o molestar, ¿no? Acá es el empujarnos, el hincarnos, ¿no? Para hacer buenas obras. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras, este texto. El amor cristiano tiene que resultar en algo práctico, ¿no? En Hechos 15:39, paroxusmos se traduce como tales acuerdos. Significa esto que debemos instar a otros a realizar mayores obras hasta el punto eh, de contención, ¿no? Si el que está siendo amonestado, por ejemplo, no quiere hacer buenas obras, nuestra insistencia debe dar lugar a la contienda, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, A la fuerza. sí, sí, prácticamente sí. Eso, quiero que, o sea, no es que yo diga peleate con alguien hasta que se porte bien, ¿no? No, no es lo que quiero, no quiero llegar a ese punto que yo quiero que hagan. Pero yo quiero que entiendan la fuerza en la en que el lenguaje original de en griego tenía este versículo, ¿no? O sea, es el empujar, el estimular, ¿no? Eh, encargar a la persona o sea, unos a otros, no solamente uno contra alguien, sino esa persona también contra ti, ¿no? A hacer, ¿no? Buenas obras, ¿no? A llevar una vida, pues, buena, ¿no? Y hasta el punto de que dice, ¿no? No es que te pelees con esa persona, sino que que hagas que confrontes, ¿no? Que llegue al punto de que esa persona se confronte con su vida, con con el quehacer de Dios, ¿no? Ponerse a prueba, retarse a sí misma, ¿no? Entonces, eh, eso es una cosa que no solamente es uno con otro, sino uno mismo, ¿no? Uno a veces está en situaciones, a veces uno está en situaciones en la vida eh, que está, como se dice, en una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva moral, ¿no? Una disyuntiva en tu fe, ¿no? O sea, entonces, si no hay eso, ese, ese instarnos constante a hacer el bien, ¿no? A hacer buenas obras, eh, ¿qué va a pasar? ¿No? Nos vamos a volver laxos, de repente vamos a dejar pasar cosas que no deberíamos dejar pasar, ¿no? Con uno mismo y con los demás, ¿no?
Primero de Corintios, por ejemplo, 13:5 utiliza la misma palabra para decir que el amor cristiano no se irrita, ¿no? Entonces debemos utilizar todas las emociones fuertes y adecuadas junto con las escrituras para motivarnos al amor. Una persona que insista a la fidelidad tiene más probabilidades de mantenerla, ¿no? Si estamos siempre instándonos unos a otros y uno mismo a hacer el bien, ¿no? A hacer buenas obras, ¿no? A ser como Cristo, entonces, hay mucho más probabilidades de que no caigamos en tentación y mucho más probabilidades también de mantener ese estilo de vida, ¿no? Ahora, si el amor en el versículo 4 es el amor a Cristo, entonces el versículo 25 nos dice que debemos estar periódicamente en los cultos donde ese amor es fomentado, de donde se adora a Cristo. Si lo que quiere decir que el amor, que es el amor de los unos por los otros, entonces se requiere de la misma acción, que es que debemos adorar con los santos, o sea, con regularidad, a fin de crecer en el amor hacia los hermanos. El aceptarnos los unos de los otros en realidad no acrecienta el amor en el corazón, ¿no? No era lo mismo, eh, y ahora que hemos pasado por pandemia, no era lo mismo congregar por Zoom cuando recién comenzamos, que congregar en presencial, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Eh, Porque cuando uno se ve con los hermanos, sabe cuando un hermano está triste, cuando un hermano está bien, lo tienes al lado, puedes conversar, puedes tener palabras de aliento, ¿no? Para esa persona, inclusive para ti, ¿no? O sea, porque eh, o al saber que un hermano está sufriendo lo mismo que tú, te da dices, bueno, no estoy solo en este predicamento, ¿no? Todos estamos luchando por el mismo objetivo que es alcanzar, ¿no? Esa corona de salvación que todos anhelamos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de congregar, y de esto va a hablar el versículo 25, que la idea principal es de no dejemos de congregarnos, ¿no? El siguiente mandamiento entonces está implícito a saber, no dejar de congregarnos, ¿no? La persistencia se logra a través de las actividades promovidas en este versículo, ¿no? Que son congregarnos y exhortarnos, ¿no? La palabra para congregarse en griego episunagoge, la goge, acuérdense, significa reunirse, ¿no? Este pasaje junto con Santiago 2:2 puede implicar que la sinagoga, ¿no? La sinagogue fue utilizada como lugar de encuentro en la iglesia del primer siglo, ¿no? El término de un principio significaba una reunión, ¿no? Sin embargo, llegó a significar el lugar de la reunión, ¿no? Es como decir para nosotros el colegio, ¿no? Si bien, como decía, si al principio esta palabra significaba eh, solamente reunirse, también llegó a significar en algún punto el lugar donde nos reunimos, ¿no? O sea, es como iglesia, ¿no? Nosotros la iglesia es el grupo de personas, pero también puede significar el local donde nos reunimos, ¿no? Nosotros vamos a la iglesia, ¿no? Nosotros no decimos nosotros nos vamos a reunir como iglesia, que también sería, en realidad sería más correcto decir así, ¿no? Pero también llamamos al lugar donde nos reunimos la iglesia. Ahora, no obstante, puede que algún grupos enteros que se reúnan en las sinagogas de Jerusalén, donde había muchas sinagogas, hayan sido convertidos, ¿no? Sus lugares de reunión eran tal vez usados entonces para las asambleas de la iglesia. A la luz de esta posibilidad, decir que no había edificios en la iglesia de los días del Nuevo Testamento podría no ser de todo cierto. Sobre todo aquí, considerando que esta carta iba ¿a quién? A los hebreos, ¿no? O sea, a los que están en Jerusalén o alrededores, ¿no? Entonces, una sinagoga, imagínense que se haya predicado sobre Jesús en una sinagoga y todos de la sinagoga hayan aceptado a Cristo, ¿no?
Estos judíos que ya se reunían en la sinagoga van a seguir reuniéndose en el mismo lugar, pero con una temática diferente, ¿no? Entonces, lo que planteamos aquí es que lo que solemos siempre decir nosotros es que en el nuevo, como eh, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la iglesia primitiva o la iglesia cuando recién comenzaba, decimos que no había lugares donde reunirse, ¿no? Que se reunían en casas, ¿no? Que se reunían en los tiempos de la persecución, se reunían en las catacumbas, ¿no? En lugares escondidos. eh, pero cabe una posibilidad de que esto no sea tan cierto como nosotros siempre hemos pensado, ¿no? Por esta cosa que les digo, ¿no? Imagínense, toda una sinagoga se convierte a Cristo, y entonces los judíos que se reunían en un principio van a seguir reuniéndose en la sinagoga, pero ya con otra temática, ¿no? Eh, ya convertidos al cristianismo, ¿no? Eh, entonces los cristianos habían de reunirse con el propósito mismo de alentar y exhortarse los unos a los otros, como en el versículo 24 exhorta a los santos a hacer. Entonces recordemos que el autor de Hebreos insistió que esto se hiciera todos los días, ¿no? Este versículo no está diciendo exhortar a congregarse, sino congregarse para exhortar, ¿no? Que no es lo mismo. ¿Cómo podían los primeros cristianos alentarse y fortalecerse entre sí si no eran pasando tiempo juntos? A medida que se hizo más crucialmente evidente un momento que se aproximaba, había de reunirse con el fin de cumplir con esa exhortación o una fidelidad constante. La edificación, la exhortación y la motivación entonces constituyen propósitos esenciales en la asamblea, en la iglesia, ¿no? Eh, esto lo hemos visto en 1 Corintios y le dejo el texto si que lo quieren revisar, que es 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 al 33. El autor de Hebreos no consideró posible que alguien que no se reuniera regularmente con otros creyentes fuera fiel al Señor. Puede que el solitario se crea creyente, sin embargo, no uno firme, ¿no? Este versículo entonces no está instando meramente a la asistencia a la asamblea semanal del Día del Señor, o sea, no se está diciendo vayan al servicio de los domingos, no solamente eso. Cosa que es importante, evidentemente. Ahora, más bien la amonestación demanda que haya exhortaciones en más y más reuniones a fin de fortalecer a los demás cristianos. Por lo tanto, es apropiado que haya servicios especiales de oración en tiempos de gran urgencia, porque ¿quién podrá medir el poder de la oración cuando los santos se unen en gran número con el fin de acercarse al Padre Celestial? ¿No? Eh, por ejemplo, en otras iglesias, sobre todo en los Estados Unidos, donde es más organizado el asunto, y las iglesias son más grandes, dicho sea de paso, eh, tienen el estudio como hoy, por ejemplo, los miércoles, ¿no? Y tienen un día de oración, ¿no? Así como hace Marilita que pone los propósitos de oración en el WhatsApp, ¿no? Con todos los propósitos de oración de la semana. eh, pero los hermanos se reúnen en el local de la iglesia, ¿no? A orar en conjunto, ¿no? Qué bueno podríamos que poder plantear hacerle eso, aunque sea de manera virtual, nos podemos reunir en grupo, en Zoom, en Facebook, no sé, y poder en conjunto orar, ¿no? ¿No? Entonces, eso sería bueno. Vamos a pensarlo, ¿no? Si fuese presencial, mucho mejor, ¿no? Pero uno entiende las dificultades del transporte de Lima, ¿no? Pero bueno, eso no es excusa, ¿no? Ahora, el dejar las reuniones de la iglesia es un indicio seguro de apostasía, ¿no? O un indicio que pronto ocurriría. La palabra dejando significa dejar atrás o abandonar, ¿no? El descuidar la asamblea de los santos a menudo conduce a un abandono total de la fe.
¿no? Estoy siendo un poco fatalista, pero ustedes ya saben el espíritu de la carta de Hebreos es una carta bastante directa y dura, ¿no? Entonces, el lenguaje que se usa entonces es, eh, eh, si no vas a servicio, entonces es como decir, es una puerta abierta a abandonar la fe. Los primeros lectores de esta epístola estaban luchando entonces contra las presiones puestas sobre ellos por las autoridades judías, ¿no? Por las fuerzas e influencias judías al continuar en el culto del templo según la ley. La advertencia del autor era de que debían mantenerse fieles a Cristo, ¿no? Todavía no habían dado por vencidos, sino que se habían mantenido fieles en el pasado en experiencias similares. Se necesitaría entonces el aliento fraternal aún más en vista de que estos lectores vieron que aquel día se acercaba. Ahora, ninguno de nosotros puede ver que el día se acerca, ¿no? ¿De qué día se acerca está hablando el autor de Hebreos? Acá puede hablar, ¿no? ¿No? Ninguno de nosotros, por ejemplo, puede ver, puede saber el día de su propia muerte. Mucho menos podríamos saber o ver cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Ahora, podemos estar, ¿no? En una circunstancia de repente de mala salud, o ser muy mayor, ¿no? O sentirnos débiles, ¿no? Comprendiendo que la muerte está cerca a nosotros. Ahora, eso no quiere decir que eh, tener una revelación o conocimiento definitivo del momento de cualquiera de estos eventos pueda pasar, eh, no nos debería pensar que el día final se acerca, ¿no? No necesitamos una revelación divina para entender que el día final puede ser cualquier momento, ¿no? Ahora, una revelación divina en efecto sí les permitió a los cristianos ver la caída de Jerusalén que se avecinaba, ¿no? Lo que hemos estudiado, por ejemplo, en Apocalipsis, con referencia a la abominación desoladora, por ejemplo, ¿no? Lo que habla Cristo en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21, las declaraciones de Jesús le dio a los judíos en Judea, ¿no? ¿No? En particular una manera de saber la hora de que aquel día se acercaba. ¿No? Ahora, ese día, el día que cayó Jerusalén, el día que fue destruido el templo, tuvo que haber sido parte de un momento de sufrimiento para miles de judíos, producido, por dicho, producto eh, del asedio de Jerusalén y su caída, ¿no? Eh, que llevó a la destrucción del templo en el año 70, ¿no? No podemos predecir entonces la segunda venida de Cristo porque no hay señales que indiquen el tiempo. Las señales dadas por Jesús en sus profecías estaban relacionadas con la caída de Jerusalén a las manos de Tito y de su ejército romano, no con el fin del mundo, ¿no? Cuando Jesús dio las profecías sobre el fin de Jerusalén, declaró que incluso él no sabía el tiempo del fin o de su segunda venida. Puesto que él conocía en detalle lo que iba a pasar, no es de extrañar que Jesús llorara por la ciudad, ¿no? Considerando al público original de la carta, como siempre tenemos que hacer, podríamos resumir que entonces, hermanos, hagan todo lo que puedan para protegerse contra la apostasía. Y esto tanto más porque regresar al judaísmo ahora sería muy inoportuno, hablando desde el punto de vista de los judíos, ¿no? El tiempo está cerca cuando el Estado y el templo judío serán destruidos, ¿no? El templo tan destruido quedó en el año 70 que hasta el día de hoy no ha sido reconstruido, ¿no? Preguntas, hermanos, de este primer texto que hemos analizado. Ahora micrófonos, por favor, los escucho. No entendí bien, hermano, o sea que el dejar de congregarse, yo entender que es apostatar contra la fe. Es una ventana a la apostasía. Ah,
O sea, tú, o sea, a ver, es como cualquier pecado es una ventana a la apostasía, ¿no? Y si tú, bueno, usando términos que de repente con nosotros comúnmente en cristianismo, ¿no? En los cristianos que no somos católicos decimos, ¿no? Uno se enfría la fe, ¿no? Cuando deja de congregar. Y cuando te enfrías en la fe, una puerta abierta. O sea, lo que si tú dejas de congregar, si tú dejas de juntarte con tus hermanos en la fe, porque este texto no solamente es no ir al servicio, por decirlo así, ¿no? Sino es no dejar de estar junto con tus hermanos, no solamente el domingo, sino entre semana, y si se puede más tiempo aún, ¿no? Eh, tu fe se va enfriando, ¿no? Y al enfriarse la fe hace que tú, ya no, bueno, no sientas de repente que Dios sea necesario en tu vida, ¿no? Y es por eso que, que dije, esta carta es dura, por eso dice, ¿no? El no ir al servicio, no congregar o no juntarse con tus hermanos en la fe, no estudiar, no orar, hace que tu corazón se enfríe, ¿no? Con respecto a Dios, ¿no? Y ese enfriamiento te puede llevar a lo que hemos visto en Hebreos capítulo 6, ¿no? De ser, pues, practicante del pecado, ¿no? Entonces hay que evitar eso, mantengámonos en la fe. Entonces, ese es el sentido de advertencia que tiene estos tres versículos que hemos leído hoy. No sé si contesté bien a tu pregunta, Calix. Calixto. Otra pregunta, hermanos, de repente, para... ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, nosotros, personas que han estado en la fe con nosotros, de repente ya no han congregado y después cuando nos preguntamos qué tal ellos, ya no quieren saber nada de Dios? Y después dicen, no, pero ese hermano era fiel, ¿no? Participaba con nosotros. Y después no quiere saber nada porque el no estar, el no ser, así como eres practicante del pecado, también uno tiene que ser practicante ¿no? De las buenas obras, ¿no? De vivir en Cristo, ¿no? Y si no, tu corazón se enfría. Entonces, cuando tú sacas a Dios de tu corazón, ese vacío lo puede llenar cualquier cosa. Entonces, tenemos que evitar a toda costa eso, ¿no? Exhortándonos, ¿no? Poniéndonos a prueba a otros y nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Pero ¿No? a mí entender y a lo que usted quiso decir, en realidad, hermano, el alejarse de la iglesia, no irse a congregarse, de cierto modo es apostatar contra la fe, porque es decir, a Cristo no me interesas, ¿no? Claro, ajá, literalmente es así. Apostatar contra la fe. Ese es el problema. Porque si Cristo no me interesas, sin ti estoy bien. Es a mi entender y es claro, el texto es claro ahí. Sí, sí, pero como digo, no solamente es no congregar, o sea, hay que congregar, pero también es muy importante llevar una vida comunitaria con mis hermanos en la fe, ¿no? ¿A qué me refiero? Si nos podemos juntar como por ejemplo hoy, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Si nos podríamos juntar, que no hacemos, por ejemplo, a orar en comunidad, ¿no? ¿No? ¿Qué más Dios no escuchará cuando nos juntamos nosotros a orar como iglesia, ¿no? Eh, y yo en lo particular soy un convencido total del poder de la oración en la vida de uno y la vida de los demás, ¿no?
Eh, entonces, hay hermanos muchísimo que hacer en ese aspecto, en lo que respecta a nosotros, pero eso es lo que nos dice el texto. No solamente debemos interpretar, ah, no, con ir el domingo estoy bien. Es mucho más allá de eso, ¿no? Eh, tú no eres cristiano los domingos, ¿no? O sea, nosotros no somos cristianos los domingos, somos cristianos 24/7, ¿no? Hasta cuando dormimos debemos ser cristianos, ¿no? Y como somos personas de carne y hueso, débiles, cada uno con sus caracteres y, ¿no? Y dilemas y problemas y demás, ¿no? Debemos estar siempre motivándonos unos a otros a permanecer en la fe, ¿no? Y no llenar esos vacíos con otras cosas, ¿no? Bueno, hermanos, seguimos entonces, y después hacemos una idea global eh, de lo que hemos hablado el día de hoy. Seguimos entonces el texto que vamos a leer ahora, es un poquito más larguito. Lo vamos a compartir, a ver, en la pantalla. Compartir. Ahí se ve. Vamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 31. La palabra de Dios dice en Reina Valera Contemporánea, Hebreos 10 26 al 31, lo siguiente. Y si con toda intención pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vaya texto que acabamos de leer. Reina Valera el 60. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si NBI, nueva versión internacional, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente y ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa del juicio, del fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por último, eh, Biblia de las Américas dice lo siguiente, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha mantenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré.
Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿No? En todos tienen matices, menos en el último versículo, el 31, ¿no? ¿Listo? ¿No se asustaron, hermanos? Ya. Sigan ahí, siguen, no, no se han ido corriendo. Listo, hermanos, analicemos lo que acabamos de leer, que ha sido bastante duro, ¿no? Versículo 26. El versículo 26 habla de un pecado voluntario. Y subrayo, negrita, fosforescente, luces en lo de voluntario, ¿no? Y hagamos memoria de lo que hemos leído capítulo 6 de Hebreos, del que a propósito peca, ¿no? A propósito. Entonces, el pecado del que se habla en este texto es un pecado voluntario, consiste en una rebelión insistente, ¿no? ¿No? Es un pecado aposta, a propósito, ¿no? Está en franca rebelión con Dios, ¿no? La palabra por qué, ¿no? En griego gar, ¿no? Del versículo 26, relaciona este pensamiento con el párrafo anterior, ¿no? El que hemos ya leído. Esta declaración alarmante sigue a la amonestación de no descuidar la asamblea, ¿no? La iglesia. La advertencia fue dada con el fin de inculcar a los lectores las peligrosas consecuencias de abandonar la asamblea de la iglesia y con ello abandonar al Señor, ¿no? Esto no puede referirse solamente a un cristiano débil o un nuevo converso, ¿no? De nuevo, esta idea va enlazada con lo que hemos visto ya en el capítulo 6, ¿no? Encaja entonces con alguien que es un apóstata intencional de la fe, ¿no? ¿No? Esto de aquí en el capítulo 6 exactamente está en el capítulo 6 versículos 4 al 6, ¿sí? Si es que quieren regresar a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, de nuevo, acá se habla de alguien que peca voluntariamente y es rebelde, ¿no? O sea, está en franca rebeldía con el Señor, ¿no? El descuido de asistir a las asambleas de adoración apunta en la dirección de la apostasía y tiene que ser la razón por la que se menciona el peligro extremo del mismo en este pasaje. De decir, no dejen de congregarse, el autor prosiguió con el peligro de abandonar a Cristo en rechazo voluntario. En la opinión popular de hoy en día, ambas ideas no están estrechamente relacionadas. Ahora, muchos abandonan la iglesia y aún así pretenden seguir siendo fieles a Cristo. Esto no puede ser así, ¿no? ¿No? Eh, eh, Cuando han escuchado muchas veces esa expresión, ¿no? Yo creo en Cristo, pero yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia porque no hay una iglesia ¿no? Todos son unos hombres pecadores, ¿no? No, yo sigo a Dios a mi manera, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Eh, Ahora, cuando nosotros voluntariamente abandonamos a la adoración congregacional por cobardía, por diferencia o cualquier motivo, entonces nosotros somos llevados a un desprecio abierto a las leyes de Dios. El pecado de la cobardía, posiblemente muy común en ese entonces, fue reprendido en Apocalipsis 21:8 con el lenguaje más fuerte posible. Eh, Vamos a leer Apocalipsis 21:8, ¿sí? Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Eh, Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? ¿No? En el fútbol dicen, ¿no? Este amor no es para cobardes, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Por los que hablan de fútbol, ¿no? ¿No? Porque los que, entre comillas, de la barra, ¿no? El hincha que abandona a su equipo cuando la pasa mal, ¿no? Eh, Acá, si uno quiere,
si uno lo quiere trasladar en lenguaje futbolero, en lo que estamos leyendo hoy día, el cristianismo no es para cobardes, hermanos, ¿no? Eh, la cobardía es un pecado muy mal visto, ¿no? Si bien el pecado tiene en sí un mismo valor, ¿no? Pero en realidad, acabamos de leer Apocalipsis 21:8, ¿no? Eh, muchos judíos en ese tiempo, pues por cobardía, por sus dudas, querían regresar al judaísmo porque, en fin, tenían esa presión social, esa presión de repente de las autoridades judías de abandonar el cristianismo, porque el cristianismo ya estaba pues mal visto, estaba perseguido, eh, pero peor era si hacían eso, ¿no? ¿No? Ya no había pues mayor expectativa que lo que hemos leído en Apocalipsis 21:8 de ser desterrados a la muerte segunda, ¿no? Entonces, al usar la primera persona del plural, ¿no? El autor se incluyó de una manera sutil en el análisis de las personas al borde de la apostasía. Ahora, esta inclusión fue una adaptación de su parte, ¿no? O sea, ¿y por qué haría esto el autor? Es como cuando nosotros hablamos o cuando damos una prédica, nosotros no podemos plantear una reflexión o una prédica delante de la asamblea y decir ustedes, ¿no? Pecadores. ¿Por qué? Porque quien habla también es un pecador y también podría caer de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ninguna persona puede darse hasta el final. Es de César. Ah, ya, ah, ya. No podía darse pues las cosas por sentadas, ¿no? Y de haberse ganado la salvación ya, ¿no? Ahora, el texto griego, la palabra para voluntariamente o deliberadamente se coloca al comienzo de la frase para dar énfasis. El versículo habla de un pecado deliberado y persistente. Es evidente que todo el pasaje se refiere a una rebelión y apostasía flagrante. Ahora, el conocimiento, en griego epignosis, mencionado en el versículo 26, significa conocer completamente, ¿no? En contraste con el conocimiento elemental que es gnosis, ¿no? Este pecador deliberado entonces había recibido más que el conocimiento ordinario, ¿no? Más que la gnosis ordinaria, ¿no? Que lo llevó a la verdad, ¿no? No podía ser un nuevo converso. Este pasaje se refiere en cambio a alguien que con plena conciencia de la verdad y de la cual estaba alejando deliberadamente. El versículo pone en manifiesto entonces la intencionalidad del pecado, pues ya había sido adquirida una comprensión inteligente de la verdad, ¿no? Eh, Nosotros ya, o sea, esa persona que ha dado la espalda a Dios, esa persona que voluntariamente está pecando, sabe perfectamente lo que le va a pasar si peca. Entonces, esta sección trata de personas que alguna vez fueron verdaderamente convertidas, ¿no? Ahora, si bien hay algunos que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Eh, por motivos diversos. Por ejemplo, se habla de ellos en 2 Timoteo 3:7, en Romanos 10:2. Por ejemplo, los judíos que tenían un celo por Dios, pero que carecían de esa ciencia, ¿no? De ese conocimiento para tener un conocimiento, un celo adecuado de Dios. En Hebreos 10:26 habla de alguien cuyo conocimiento incluía un compromiso resuelto con la fe cristiana. Si tenemos ese grado de fe y caemos, ojo con esto, lo cual puede claramente suceder, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Nadie está libre de que esto pueda suceder. Eh, Ahora, si sucede, no se espera evidentemente un destino temible. No hay esperanza para el que se ha convertido, para aquel que ha obtenido este conocimiento y luego voluntariamente, y recalco la palabra voluntario, peca de manera continua. Tal persona tiene mayor juicio que
que el dar la espalda de forma insensata, o sea, de manera sin querer, por conocimiento, por ignorancia, ¿no? ¿No? Entonces, el que hace pecado, o sea, que pase, el que hace las cosas a sabiendas de, tiene peor castigo del que las hace por ignorancia en fin, por omisión, como se dice, ¿no? La advertencia del autor no se refiere a un pecado involuntario e intencional, sino a la rebelión prepotente o el pecado impertinente. El que comete tal pecado no tiene que ser comparado con aquellos de Primera de Juan 2:19, de quienes se dijo que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Puede haber estado presentes muchos que nunca se convirtieron verdaderamente, aunque convertidos mantuvieron una actitud inadecuada con los que han llevado, que los que los ha llevado a apostatar, perdón, ¿no? Este fue el caso, por ejemplo, de Simón el Mago, ¿no? Eh, si ustedes leen la historia de Simón el Mago, es una persona que no entiende bien, ¿no? No ha entendido eh, lo que es ser cristiano, ¿no? Eh, Ahora, estudiamos cuidadosamente los términos que describen su estado después de cometer un pecado, pues fue solamente por ese pecado que se le pidió arrepentirse, ¿no? En Hechos 2:22 se refiere se refiere a esta es tu maldad. Por el contrario, el pecado de Hebreos 10:26 es persistente y da como resultado el apartarse del Dios vivo. Otras versiones pueden aclarar esto, ¿no? Por ejemplo, hay una versión que dice se sigue pecando a propósito. Y la NBI si se peca, y la NBI dice, por lo que hemos leído, si se peca deliberadamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de tal acción? ¿No? Ya ustedes ya me imagino que las tendrán su cabeza clara. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando nos alejamos de Cristo de esta manera, no existe un método para obtener el perdón, puesto que Cristo murió una vez por todas. Su ofrenda no será repetida. No hay otro medio previsto para la salvación. Cuando esta única manera es totalmente rechazada, la salvación se pierde. El pecado de la apostasía de cara a la persecución constituía un problema continuo en la iglesia primitiva, ¿no? Eh, ¿No? O le doy la espalda a Dios o sigo vivo, ¿no? No me persiguen, ¿no? Si bien nosotros, ¿no? Aquí en Perú, en Lima, 30 de octubre de 2024, ¿no? No estamos, no, nosotros por ser cristianos no somos perseguidos, nuestra vida no corre peligro. Eh, en esa época sí, ¿no? Entonces, esa disyuntiva, ¿no? Le doy la espalda a Cristo y vivo, no me persiguen, pero el darle la espalda a Cristo constituye perderlo todo, ¿no? Perder mi salvación. Esa es la disyuntiva que se enfrentaban muchísimas personas en la iglesia primeros tiempos, ¿no? Ahora, se hicieron fuertes advertencias similares en el Antiguo Testamento, ¿no? Parecidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números 15:30 dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, así como el natural como el extranjero, ultrajará a Yahvé, ¿no? Esa persona será cortada del medio de su pueblo, ¿no? Este pasaje evidentemente no tiene nada que ver con las opciones ¿no? Que los novatianistas, ¿no? Eso es una herejía, ¿no? El novatianismo, que son herejes del siglo II, ¿no? Que pensaban que un cristiano que negara a Cristo jamás podía regresar a la fe, ¿no? Y digo que es una herejía porque una persona que peca y se arrepiente y regresa, o sea, por hecho, que una persona que se arrepiente, ¿no? Sinceramente y reforma su vida, o sea, que se arrepiente en el sentido total de la palabra, ¿no? Cambia su forma de ser, a pesar de que en un momento, pues, negó a Cristo, puede regresar a la fe, ¿no?
Uno, porque nosotros nosotros como personas, como seres humanos, no podemos cerrarle la puerta a nadie a las puertas de Dios. O sea, eso es seguramente soberanía del Padre, ¿no? Y por eso decimos que el novatianismo es una herejía, ¿no? Es una herejía. Pedro habló de los que habían escapado del pecado, pero de los que habían regresado al pecado que habían dejado, ¿no? Dijo que su postrer estado sería peor que el primero, ¿no? Eso lo vemos en segundo de Pedro, del capítulo 2 versículos 20 al 22, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Nosotros estamos en una condición de pecado, ¿no? Fuimos salvos por medio de Cristo, pero sin embargo, regresaron a esas personas al pecado. Entonces Pedro dice que esa condición de regresar al pecado es peor es, de haber, de la que antes de haber conocido a Cristo, ¿no? Ahora, los calvinistas, porque lamentablemente hay que citarlos, alegarían que Pedro estaba hablando de los que quedaban en el primer estado, ¿no? Nunca habiendo salido de este. Tal persona nunca ha escapado del pecado en absoluto, dirían los calvinistas, ¿no? Entonces, ¿es la apostasía realmente posible para un verdadero converso? Pablo dijo que sí, ¿no? ¿Y dónde dijo eso? Ustedes se preguntarán, Romanos 11:22, posiblemente sea la más clara declaración del Nuevo Testamento sobre este asunto. Leamos Romanos 11:22, ¿no? Romanos 11:22 dice lo siguiente. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado, ¿no? ¿Quedó claro ese versículo? Y también podemos leer Gálatas 5:4. Vamos a Gálatas 5:4, que dice lo siguiente. Ustedes que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. O sea, desligarse de Cristo es caerse de la gracia, ¿no? Ahí están esos dos versículos que un poco reafirman esta idea, ¿no? Que se puede caer. Cuando la apostasía se produce en un verdadero converso, es tan grave que incluso Pedro se preguntó si el culpable podría arrepentirse y pedir y recibir el perdón, ¿no? O sea, hasta Pedro dudaba que esa persona que daba la espalda a Dios deliberadamente podría en un futuro arrepentirse, ¿no? Y recibir perdón, ¿no? No es que no lo pudiera conseguir. Eh, ¿Por qué alguien entonces se alejaría tanto de Cristo una vez habiéndolo conocido? Es evidente que el apóstata no entendía realmente la naturaleza de Cristo, ni de su poder, deidad y obra, ¿no? Porque de lo contrario no habría renunciado a su vínculo con el Señor. Ahora bien, los versículos 27 al 29 del capítulo 10 hablan de un pecado condenatorio, ¿no? El autor también vio el pecado voluntario como un pecado condenatorio. Esto es un pecado que trae la condenación. La apostasía conlleva una horrenda expectación de juicio, dice el versículo 27. La palabra horrenda, ¿no? Fóberos, en griego, se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento, de las cuales aparecen aquí en Hebreos, en los versículos 27, 31 y en el capítulo 12, versículo 21. En los tres pasajes se refiere a encontrarse o acercarse a Dios. Ahora, el juicio es seguro y la eternidad en el infierno es inevitable para la clase de persona que se menciona entonces en el versículo 26. Nadie puede creer que Dios trate a la ligera al castigar a sus enemigos que están sumergidos en el pecado. El juicio entonces caerá con fuego sobre los culpables, ¿no? Reafirmo la idea en 2 Tesalonicenses 1:8 y Mateo 25:30
y 41, versículos 30 y 41. Puede que lo presente sea una alusión a la rebelión de Coré y del fuego que los destruyó con su familia. Eh, Historia que leemos en Números 16, versículos 1 a 35. El juicio de Dios sobre los impíos es a menudo entonces representado como viniendo en fuego, ¿no? Nosotros leemos fuego, por lo general es juicio, ¿no? Eh, Bajo el antiguo pacto parece que hubo perdón para el malhechor deliberado, ¿no? El castigo bajo la ley de Moisés fue severo. Sin embargo, no debemos pensar que el pecado escape a las sanciones previstas en la nueva era, la cual muestra mayor gracia, ¿no? Nosotros pensamos que la idea general es que a veces decimos, ¿no? Y es una idea equivocada, por cierto, que el Dios del antiguo es mucho más severo y castigador que el Dios del nuevo, ¿no? Porque el Dios del nuevo habla de gracia, de amor, de perdón, eh, y nos olvidamos justamente estas cosas, que el Dios es Dios y Dios tiene un carácter inmutable, sino que los tiempos de juicio son diferentes, ¿no? Nosotros tenemos la vida en la tierra para ponernos a cuentas con el Señor para poder cambiar nuestra vida, ¿no? En el Antiguo Testamento, las palabras de juicio y el juicio venía a través de los profetas. Era otra forma de ejercer ejercer juicio, pero es el mismo carácter, ¿no? Ahora, el versículo 28 puede ser una alusión a Deuteronomio 17, 2, 7, donde se decretó el castigo de muerte por el pecado intencional. Sin embargo, esto solamente podía suceder con la palabra de dos o tres testigos, como se menciona en el texto. La palabra de un solo testigo no era suficiente para condenar a un israelita de una ofensa capital. Haríamos bien en seguir reconociendo este principio y rechazar las acusaciones hechas por una sola persona contra el carácter de otro, ¿no? Cuando el acusado era justamente declarado culpable, moría irremisiblemente bajo el antiguo pacto, ¿no? O sea, si se llegaba a demostrar que era culpable por el testimonio de dos o tres testigos, ¿no? Ahora, el versículo 29 presenta otro argumento que va de inferior a lo superior. El castigo bajo el antiguo pacto ya era bastante duro, recibiendo toda transgresión la justa retribución debida. Entonces, el castigo bajo el nuevo pacto es en realidad más severo, ¿no? Si la muerte era el decreto del Antiguo Testamento, ¿cómo puede nuestro castigo por negar a Cristo ser menos que la muerte? ¿No? Cuando las personas tienen un mayor conocimiento y más ventajas, más se les exige, ¿no? ¿No? Cuando nosotros tenemos mayor conocimiento, o sea, sabemos más de Dios, evidentemente nuestra exigencia a vivir una vida en Cristo debe ser mayor, ¿no? El apóstata es abandonado a su suerte de mayor castigo, según lo indica esta advertencia. Las razones de la severidad de este castigo son dadas en tres partes, ¿no? Parte uno, se dice, ¿cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? ¿No? Esto equivale a crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, como hemos leído en el capítulo 6. Este tipo de pecador ha tratado al Hijo de Dios con desdén. No puede haber otro pecado mayor. Ha desechado el sacrificio de Cristo. ¿Qué podría ser más horrible en la vida de un cristiano que hacer esto? ¿No? El apóstata ha considerado inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Nosotros en el bautismo participamos y somos lavados por la sangre de Cristo de nuestros pecados. Y eso el apóstata lo tiró por los suelos. La intención entonces del autor fue impactar a los creyentes, instándoles a no profanar a Cristo a quien habían profesado amor. Algunos de sus conocidos ya habían cometido este acto doloroso. Podríamos esperar semejante blasfemia de parte de los enemigos de Cristo, pero no de alguien que ha sido comprado por su sangre. El tal no puede ser más culpable de haber estado entre los burladores ante la cruz. El cristiano que sabe lo que está haciendo y todavía rechaza la misericordia de Dios ofrece por medio de Cristo es culpable de apostasía. Esta declaración se refiere al más fuerte antagonismo en contra de Jesucristo.
Puede que el pasaje se refiere al repudio de nuestro bautismo en el que profesamos habernos revestido de Cristo e identificado con él en su muerte, sepultura y resurrección. En los que creen la doctrina en cuanto a que una vez salvo, siempre se salvo, ¿no? De nuevo, citando a una máxima frase del calvinismo, tienen un problema con este mayor castigo. O bien tienen que afirmar que significa menos que una condenación, lo cual es muy difícil de demostrar, ¿no? O tienen que renunciar a su doctrina reconfortante, ¿no? De esa de que si es salvo, siempre es salvo, ¿no? Salvo y hay que cuidar, ¿no? Con uñas y dientes la salvación. Punto número dos, ¿no? O la severidad del castigo en la segunda parte. Eh, el apóstata ha considerado como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Esto significa que ha considerado la sangre profana, común o impura. La sangre confirmó el nuevo pacto y proveyó la remisión de los pecados del penitente es muy preciosa. Considerar la sangre de Jesús tan despreciable sería peor que compararla con la sangre de los animales utilizados en los sacrificios del Antiguo Testamento. El que describe como que una vez fue santificado y salvado por la sangre de Jesús fue una vez, sin embargo, ha dejado de ser, ¿no? O sea, fue una vez, pero ya dejó de ser un cristiano. El abandonar el cuerpo del Señor después de tantos recordatorios de nuestra primera confianza nos hace culpables de haber profanado la sangre. Hemos tratado al sacrificio perfecto de Cristo como algo profano. Por último, número 3, la persona en cuestión ha afrentado al Espíritu de gracia e incluso indignado al Espíritu, lo que sugiere que fue mediante el Espíritu Santo que le fue dada la gracia. Mediante que Él dispensa la gracia es llamado el Espíritu de gracia. Por la gracia nos ayuda en nuestra debilidad y nos convence del pecado. Este convencimiento fue producido por el Espíritu mediante la palabra que predicó Pedro, por ejemplo, en Hechos 2, 36, 38, ¿no? Al rechazar la enseñanza de Esteban. El Sanedrín estaba resistiéndose a la obra del Espíritu Santo en sus corazones, realizada mediante el mensaje de Esteban, ¿no? En el capítulo 7 de Hechos. Cuando alguien se aparta de la fe cristiana y regresa al judaísmo, peca contra el Hijo y el Espíritu Santo. Ha despreciado el Hijo de Dios y ha indignado el Espíritu de gracia. En tal es un pecado, entonces, contra la ley divina. Por lo tanto, insultar al Espíritu es como lo hace el apóstata que una vez conoció la verdad, pero que se ha apartado completamente de ella. Digno del castigo más severo. ¿Y cuál es este castigo? La condenación eterna. Su rechazo de las evidencias de la verdad presentes en la palabra de Dios es el colmo de la impiedad. No puede esperar otra cosa más que el juicio cuando el hervor de fuego lo consuma. Entonces es evidente que el culpable ha cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y que ha perdido toda esperanza de salvación, ¿no? Los últimos versículos de este pasaje que hemos estudiado hoy nos habla de un pecado horrendo, ¿no? El pecado del apóstata entonces es un pecado horrendo por todas sus implicaciones. Incluso el pensar en ello debería hacernos asustar, por eso que le hemos leído y todavía siguen, hermanos, no se han corrido, entonces estamos bien. Con las advertencias de esta última parte del capítulo 10. El autor estaba tratando de sacar a sus lectores de la orilla de un acantilado en el que estaban a punto de caer a sus muertes espirituales. El versículo 30 comienza con una declaración de certeza, a saber, pues conocemos al que dijo. Esta frase quiere decir que sabemos que Dios cumplirá su palabra y llevará a cabo sus amenazas. La cita, mía es la venganza, yo daré el pago, es exactamente la misma forma que la utilizada por Pablo en Romanos 12:19.
Las dos citas del versículo 30 no corresponden exactamente a copias actuales de las escrituras hebreas ni al texto de la Septuaginta. Ahora, por supuesto, la verdad es que enseña en la enseñanza, de lo que se enseña es lo mismo, ¿no? Puede que el autor haya citado de un texto que ya no es conocido tal y como Pablo hizo, ¿no? O sea, de repente citar un libro que no es una carta que no está dentro del canon bíblico, por decirlo así, ¿no? Pero no por eso eh, no haya sido, pues, al ser citada aquí, no sea inspiración divina, ¿no? Tal vez sencillamente utilizó su propia paráfrasis, ¿no? La única posibilidad que queda es que vino de Pablo o uno de sus compañeros más cercanos. La primera cita se basa en Deuteronomio 32, 35, 41 y una versión de la misma se encuentra en Salmo 135, 14. El autor estaba parafraseando las escrituras de una forma válida que conservó el significado correcto del texto. La venganza de Dios no es de naturaleza vengativa, ¿no? Aunque suene raro, ¿no? O sea, la venganza de Dios, repito, no es de naturaleza vengativa, sino de justicia. Su pago será equivalente al delito. Él puede determinar que no tiene que ser lo que tiene que ser, y nosotros no. Incluso cuando un criminal es encontrado culpable de matar a otra persona y su juez decreta que se le tiene que quitar su vida, ¿cómo podemos comparar el valor de su vida a la de la persona que asesinó? Solo Dios puede definir la justicia. Por eso debemos depender bastante de las reglas que Él ha establecido para nuestras vidas. Ahora, para los justos, es buena cosa caer en manos de Dios, porque como David dijo, sus misericordias son muchas. Caer en manos de nuestros enemigos constituía estar totalmente bajo el control y la misericordia de ellos. Para el apóstata, ¿qué cosa más terrible sería? Esto equivaldría al destierro eterno. Es una condición horrible, ¿no? En la palabra que se traduce como horrenda en el versículo 31 es la misma palabra usada en el versículo 27. Nadie puede negar a Dios. La persona más infeliz del mundo tiene que ser la que una vez estuvo en Cristo y ahora está fuera de su comunión. Es realmente algo terrible caer en manos de Dios vivo. Para el que es fiel a Cristo, las manos de Todopoderoso pueden ser tiernas y gentiles. Detrás de su amenaza de venganza está el ofrecimiento de misericordia para el que verdaderamente se arrepiente y vuelve a redil. El pecado intencional cometido por una persona, sea conocido, la misericordia de Dios trae consecuencias terribles y permanentes. La apóstata sabe del gran precio que Cristo pagó por su alma. Sin embargo, trata la sangre del Salvador con desdén. Por último, hermanos, lo que le espera a esta persona es la ira y la venganza de Dios. Con esto, hermanos, terminamos este análisis de estos textos que hemos visto hoy. Eh, y siento haber acabado así un poco duro, pero eh, así está la cosa. Así está la cosa. Comentarios, hermanos. Hermano, en caso de los judaizantes, ¿no? Porque Judaizante, conociendo, ¿no? Ujú, conociendo a Cristo, muchos vuelven a... El caso, por ejemplo, cuando yo llego a la iglesia pentecostal, eh, aprendí mucho, mucho, y después de eso eh, entra la enseñanza de la prosperidad. ujú, Y fue algo que a mí me ayudó mucho, fue este señor David Aim, o hermano, no sé qué decirle. Pero tras de eso venía el judaísmo. Y como que había cosas que no me llenaban, como que siempre hablaba de Israel y había que mandarle plata a Israel en cada prédica y tantas cosas. Y al escucharle a usted y al escuchar a otros hermanos, mm, se habla acerca de esto del el judaizar. Yo en sí lo tomaba como algo fuera de lo común, pero al escucharle es más duro y más fuerte, como dijo, que el judaizar también es apostatar. O sea, el judaizante en este tiempo y ahora que está con la guerra de Israel, peor, ¿no?
hay muchos que hablan de Israel, que Dios peleará con Israel y tanta cosa. Y entonces, al ver este tipo de judaizar a muchos cristianos, están negando de una manera a Cristo, a la ley de Cristo. Es lo que me da a entender usted, ¿no? Porque es más Ahora, claro. ujú. Ahora, hay un sector y está ganando popularidad últimamente, al menos esa es mi percepción, de lo que tú bien dices, ¿no? Es un cristianismo judaizante, ¿no? Además, ya no llaman Jesús, le dicen Yeshua, el pastor se pone ¿no? Como, se viste como, prácticamente como un judío, ¿no? Este, muchas iglesias denominacionales le dan eh, el valor a un nuevo templo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan en la doctrina eh, premilenialista, ¿no? Premilenialista, ¿qué dice, no? Que va a haber un tiempo donde Israel va a mandar, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan de ese gráfico que hizo que se hizo en el estudio de Apocalipsis, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O sea, Israel va a ser que el reino, o sea, Israel va a mandar, ¿no? O sea, como pero bien sabemos que no es así. Ahora, trasladando al tema preciso del texto, eh, no es tanto actualmente que que ser judaizante sea tan grave, por, por decirlo de una forma, sin decir que que esto no sea un pecado, es un problema, ¿no? Lo que decía, lo que va el texto en ese tiempo, eh, era negar completamente la naturaleza divina y el trabajo redentor de Cristo en la cruz. Era negarlo totalmente, ¿no? O sea, no era un cristianismo asolapadamente cristiano, como, o sea, solamente judío, como se dice ahora, ¿no? De ciertas denominaciones, ¿no? Pero era totalmente darle la espalda, o sea, decir Jesús no es Dios. La sangre de Cristo no sirvió para nada en mi vida, ¿no? Eso era en ese momento, ¿no? Eh, yo no estoy muy empapado fuera de lo que te digo, de estas denominaciones, sectas judaizantes. Sí he escuchado alguna vez alguna prédica, algún sermón de estas iglesias por televisión. Y por eso te digo, ¿no? Se visten como judíos, se ponen como esta chalina que blanca con rayitas azules, ¿no? Algunos hasta se dejan como si fuesen ortodoxos, ¿no? ¿No? También, Pero hablan de Yeshua, o sea, a Jesús le dicen de Yeshua, usan términos hebreos, ¿no? No, pero acá en el texto al menos es darle, o sea, negar completamente la labor redentora de Cristo en la cruz. no, claro, ellos no niegan la labor redentora de Cristo Jesús, Claro, sino que dan mayor importancia al premilenialismo, ¿no? O al exactamente. la Torah. Ese es el asunto, porque yo inclusive he conversado con ellos, está muy cerca Garili, uno de ellos que, bueno, entonces, pero ahora cuando estudio con la Iglesia de Cristo y más, porque ya también había escuchado al hermano Ricardo Barrera, Ujú. casi la misma enseñanza del hermano, la misma enseñanza del hermano César en cuanto al Apocalipsis. Entonces, se me saca todo eso de la cabeza, ¿no? Porque yo sí, yo era un fiel creyente del premilenialismo, que iba a haber un milenio, era un fiel creyente. Pero cuando ya veo esto, Bueno, es otro hay un milenio. Estamos viviendo en él. milenio. Pero no en un milenio donde van a gobernar los judíos de nuevo Ah, y que se no. van a injertar y que van. Es todo un tema. Y entonces de los judíos van a ser lo que van a gobernar, inclusive
los cristianos van a estar a su servicio de ellos, es lo que ellos dicen. Ujú. Ellos van a poder tener hijos en ese milenio y no los cristianos, ¿no? Algo así. Es como se dice, ahora viéndolo bien, más un cuento, muy bonito, por supuesto, pero que las cosas no son así. Sí, pues Y no tiene, como decía al principio, no tiene sustento de la escritura. O sea, esa es lo que se dice, ¿no? Y, y lo que hemos querido hoy día es y lo he mencionado varias veces, a los calvinistas porque es una doctrina mayoritariamente aceptada en la iglesia denominacional o en la iglesia tradicionalista de la Reforma, es decir, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia, ¿no?, metodista. Bueno, la iglesia bautista tiene sus ramas, ¿no? Pero digamos, en la gran mayoría de la iglesia bautista, ¿no? Y ni qué decir la iglesia luterana, ¿no? O sea, de esta famosa frase que alguna vez, yo estoy seguro que alguna vez has escuchado, de que salvo una vez, salvo para siempre, ¿no? Entonces, no debemos, vivir confiados así, vivir confiados así, ¿no? Hernán, Se puede perder, ¿no? Se puede perder. Y Hebreos habla muchas veces de eso, que se pierde si no estamos atentos, si no estamos firmes, si no estamos luchando todos los días, confrontándonos nosotros mismos con la escritura, ¿no? Ibas a decir algo, Maite. sí, que inclusive en las redes sociales están de pleito de Calvino contra los arminianos. Ay, ¿cómo se echan sus indirectas? No, claro, y para ellos somos arminianistas, para ellos, ¿no? Pero yo como alguna vez discutí esto con compañeros de estudio en el seminario, y en el seminario casi todos eran, pues, calvinistas, ¿no? Por no decir todos, ¿no? Menos yo, ¿no? El, ¿Tú a quién sigues? ¿A Cristo, no? ¿O a Calvino? ¿A quién sigues? ¿A Lutero, a Calvino? ¿O sigues tu catecismo? Porque la iglesia presbiteriana tiene un catecismo, por ejemplo, ¿no? O tu confesión de fe. O sea, ¿qué es más importante, la Biblia o la confesión de fe, ¿no? Del fundador de la iglesia, ¿no? Entonces, ponerse etiquetas, está de más cuando uno tiene la palabra y la estudia sin sesgos doctrinarios, ¿no? Y eso debe ser así, ¿no? O sea, leer la palabra de Dios sin sesgos doctrinarios, ¿no? Sí, es que yo le dije a unos cuando así digo, ah, no sé yo de quién sé, yo no sé que soy de Cristo, tengo un poco de todo. Porque porque sí tenemos, por ejemplo, hay cosas que veo bien, otros de otros veo cosas que doctrinas bien, o sea que no me guío por un sino Cristo. Claro, no, porque, por ejemplo, podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en cristología, en soteriología, que es la salvación, ¿no? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Con gran mayoría de las denominaciones, tradicionales, por decirlo así, ¿no? en otras, Sí, por decir, no sí, se lo puede decir a los tradicionales como herejes, tanto así como los testigos de Jehová, mormones y adventistas, ¿no? Que ellos, Dios Madre, Atacusi y tanta cosa, ya, porque bueno, sí. ese es otro, ¿no? Porque tampoco se le puede desechar a estas iglesias y decir, no son mis hermanos, ¿no? Porque ellos aceptan a Cristo como Señor y Salvador, que es el primer, o sea, lo más grande que se puede ver en esta iglesia. Y bueno, son fervientes en su fe y muchas cosas. Tampoco se les puede decir, ustedes ya están condenados. Lo creo así, ¿no? No, no, no. Eh, Uno, porque no es nuestra labor decir quién es salvo, quién no es salvo, ¿no? Es la potestad del Señor. Ese es uno, ¿no? Y Y los mormones, dos, porque no, ¿cómo se dice? En el corazón, el centro, el núcleo de la fe cristiana, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ahí estamos de acuerdo. Creo que si hablamos como tú dices, ¿no? La iglesia denominacional
histórica, ¿no? La seria, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Son más los puntos ¿no? de común que lo que uno podría pensar. Y ahora, escatología, eh, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Decir, ¿no? sí, sí, bautismo salva o no salva, es un punto controversial de repente algunas denominaciones, pero eh, sí consideran que el bautismo es importante en diferentes grados, ¿no? Nosotros consideramos que el bautismo es indispensable para la salvación, porque la Biblia dice que el bautismo salva, ¿no? El bautismo salva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, como se dice, los textos, la Biblia siempre, tratamos de tener siempre la Biblia a nuestro lado, ¿no? Porque las palabras del ser humano se las lleva el viento y, ¿no? Y un texto fuera de su contexto sirve para cualquier pretexto, ¿no? ¿No? Por Entonces, ejemplo, yo he estudiado de los mormones, he estudiado de los testigos, más que por sido testigo de Jehová, y de los adventistas. Hay un abismo total, total a las enseñanzas de las nominacionales y a nuestras enseñanzas. Es un abismo, pero completamente distinto, porque ellos niegan a Cristo primeramente como Dios, ¿no? ujú. Creo que eso sí les convierte en sectas, ¿eh? Y no se les puede decir hermanos, a estos Ni grupos. primos. Ni primos, no, no, no como los judíos con el Islam, ¿no? Que son los primos, ¿no? Pero Primos. bueno, sí, pues no son los primos, porque los árabes son, ¿no? El Islam es de los ismaelitas, ¿no? O sea, Israelitas. de Ismael, ¿no? Entonces, son los primos Son de- descendientes. son los primos, ¿no? Los primos de los judíos, ¿no? Bueno, hermanos, es la hora avanzada. Estuvo buena el estudio, entre todos, creo yo. Este, temas duros, pero creo que ya había que tocarlos, ya tocaba. Sí. La próxima semana, el propósito de la próxima semana será, Dios mediante, acabar capítulo 10. Y ya estamos cerca al final, cerca al final. Nos quedarían solamente 3 capítulos para terminar Hebreos, ¿no? Y, y vemos, y vemos cómo nos va. Bueno, hermanos, muchas Agradecido gracias. contigo. Espero que duerman bien hoy día, no piensen mucho en la horrenda cosa que hay en la mano de Dios vivo. Rambo, saluda. Gracias, Julio. Buenas noches. Hola. Su ojito Chao. parece así colgado. A ver, Está con sueño, pobrecita. Ya. Nos vemos, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo, Dios mediante. Chao, Sí, hermano. Maite. Gracias, hermano. Buenas noches. Nos vemos. Especiales.